Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones. Volvemos a viajar en el tiempo para recordar cómo éramos y entender cómo somos. Así que nos disponemos a conjugar el pretérito pluscuamperfecto para saber cómo se creó, quién lo hizo y en qué medida nos marcó un objeto, una noticia, un personaje, una canción. Ana Usleola. Hola, Ángels. Y hoy me traéis un recorte de periódico, así como una viñeta. Sí, ya sé que no es el mejor material para trasladar por la radio. En la viñeta salen 3 asnos que dicen tantas leyes educativas y al final los que conseguimos que se lea en España somos los burros. Sí, porque uno es Platero, otro el burro de Sancho Panza y el tercero el burro de Fray Perico. Esta es una viñeta que dibujaron Irígor Asipacchi en el diario El Mundo. Para agradecer su obra al autor del que es uno de los libros más relevantes de la literatura infantil en nuestro país, Fray Perico y su borrico. Estaba Fray Nicanor, el superior, barriendo la iglesia, cuando llegó un hombre rústico, gordo y colorado. Y comenzamos este pretérito pluscuamperfecto por la primera persona del plural, nosotros. Nosotros en pequeñito. Te voy a enseñar todos los libros que tengo de cuando era pequeña. La sombra del gato y otros relatos de terror. Manolito Gafotas, por supuesto. Mirad cuantísimo leí este. O sea, el Cáliz de Fuego me encantaba. Recordamos las lecturas y los libros de nuestra infancia, que cambian depende de la década. El Club de los 5, Elige tu propia aventura, Celia, el pequeño Nicolás, La historia interminable. En los bajos de la Biblioteca Nacional de Madrid se ha abierto una exposición de libros infantiles organizada por los servicios de lecturas de las Mujeres de Acción Católica. Entre los ejemplares más interesantes figuran ediciones de los cuentos de Fabiola, la madrileña que ha pasado a ser reina de los belgas. Según el INE, en 1960 el 15,2% de la población era analfabeta. En 1981 bajó al 7%. La acertada disposición de las dependencias que integran este centro logra crear un ambiente donde la infancia amiga de la lectura se siente a gusto. Hasta que se instauraron las bibliotecas públicas infantiles, las bibliotecas escolares y creció la oferta editorial, el acceso a los libros era más un privilegio que un derecho. Os voy a contar un cuento, pero un cuento que me he inventado yo para vosotros. Y aunque desde mediados de los años 60 empiezan a aparecer las primeras colecciones infantiles modernas, como Noguer, la colección Alborada de Destino, las aventuras juveniles de la editorial Molino, fue la colección del Barco de Vapor en 1978 la que provocó un gran cambio. Marinela Terci es editora y autora. Casi siempre eran libros encuadernados en cartoné de autores extranjeros, muchos alemanes traducidos al español. Esto lo que hizo es que la literatura entrara masivamente y sobre todo en los colegios, con un tipo de literatura mucho más asequible, con un precio módico, con autores españoles, y estaba dividida en colores para que estuviera muy claro al espectro que pertenecía a cada libro. Entonces, bueno, pues sí, cuando yo entré había títulos que desde luego se vendían muchísimo y uno de ellos evidentemente era Perico y su borrico. Siempre ha estado en las primeras ventas de la lista de ventas todos los años. El Barco de Vapor, que se organizaba y sigue haciéndolo por colores. La serie es blanca, azul, naranja y roja. En casi 5 décadas se han vendido más de 70 millones de ejemplares y ha publicado más de 3.000 títulos. Vamos a llegar a Fray Perico y su borrico con la tercera persona del singular, él. Juan Muñoz Martín. Los domingos se ofrecía al público una serie de lecturas famosas de los mejores autores, tanto para niños como para mayores. Entonces, allí debajo de la mesa empezaba yo mis lecturas. Un niño que vivía en una casa escuela en Madrid, su madre era maestra y siempre le gustó leer. Intentó contagiar su pasión a los niños, primero como profesor durante más de 4 décadas en el Colegio Institución Hammer en Madrid. Del año 68 al 73 fue su alumno Carlos Salcedo. Era un profesor que era un poco diferente al resto, ¿no? Me daba lengua, también latín,
que eran asignaturas para los niños un poco pesadas, ¿no? Entonces, cuando veía que nos empezábamos a languidecer todos, pues salía con alguna rimilla, ¿no? El verbo ser lleva atributo, ya lo dijo don Sisebuto, y todo detrás de él, pues bailando. Yo siempre le veía que era un hombre que hacía listas negras. Entonces él escribía las travesuras que hacías y me hizo llamar un día a su clase con niños más pequeños. Yo ya era mayorcito, ya iba a salir del instituto, y me dijo: Carlos, súbete a la tarima. Y sacó sus listas negras y dijo: aquí, en estas listas, en todas está él. Y bueno, pues empezaba a contar la fechoría con lujo de detalles, muy bien contada, todo lo que había escrito, y la verdad es que era como un cuento, ¿no? Y muy entretenido. Él le dijo a los alumnos pequeños, dijo: sois unos aburridos y muy sosos, no tenéis ni puñetera idea de imaginar, ¿no? Y la imaginación a él le gustaba, ¿no? Tenía bastante imaginación y yo creo que fomentaba eso. La imaginación es una herramienta poderosa y qué bien tener un profesor así. Sí, que además probaba con sus alumnos los textos que darían forma a sus libros. El que nos ocupa le rondó durante años. Parte primeramente de un libro que se me regaló, Las florecillas de San Francisco de Asís, el patrono de los animales, de las florecillas, tal. Esa es la primera idea. Aunque en 1966 ganó el premio Doncel, fue en 1980 cuando se lanzó con esa historia de unos frailes, un asno, y ganó el premio Barco de Vapor. Tercera persona del plural, ellos. ¿Los frailes o los lectores? ¿Qué prefieres? Venga, pues empecemos por los frailes. Venga, esto eran 20 frailes que vivían en un convento muy antiguo cerca de Salamanca. Así empieza el libro. Estaba Fray Nicanor, que era el padre superior, Fray Cucufate, el del chocolate, Fray Mamerto, el encargado del huerto, el cocinero era Fray Pirulero, y así puedo seguir, Ángels, hasta el final. Y podemos llegar así hasta los 20 frailes. Hasta los 20 frailes, exacto. Y ahí llega Fray Perico, un joven muy torpe y bonachón que quiere vivir con ellos. Pronto descubren que Fray Perico es un poco desastre, pero su infinita bondad y que es capaz de hablar con la escultura de San Francisco que tienen en la iglesia, pronto le dará un lugar importante. Y además Fray Perico va siempre acompañado de su borrico, ¿no? Bueno, Fray Perico es una suerte de Sancho Panza y dará lugar a un montón de disparatadas historias dentro del convento. Pues a ese convento del siglo XIX nos ha llevado su actual editora, Carolina Pérez, que leyó de niña las 9 entregas de este pequeño Quijote, que está ilustrado por Antonio Tello. Había ya hecho otros títulos como Pampinoplas, Las aventuras de Baño Forzudo, y me tocó ilustrarlo. Yo me lo pasé muy bien. Bueno, yo no paraba de reírme, y además el tipo de ilustración que desarrollé para ese libro fue pues casi como si fuesen humor gráfico, más que ilustración, ¿no? Una especie de chistes, porque era un disparate constante y continuo, ¿no? Y todo no paraba uno de reírse, ¿no? He tenido la suerte, por lo que se ve, de ilustrar los dos libros más vendidos de Juan Muñoz, que son El Fray Perico y Garrapata, ¿no? Y hemos hecho una buena cantidad de ellos, ¿no? Y tan buena cantidad: Fray Perico la Guerra, Fray Perico Calcetín y el guerrillero Martín, Fray Perico la Paz en primavera, Navidad en La Mancha. Hoy en día, niños y adultos de 11 países disfrutan de las aventuras de Fray Perico en 6 lenguas diferentes. Mi primer recuerdo es de hace ya muchos años, cuando estaba en el colegio, hace 25, 20 y tantos años, y recuerdo que era uno de nuestros libros preferidos de toda la clase. Y así hemos llegado a los lectores, tercera persona del plural, ellos. Los miles de niños, desde los que en los 80 tenían 7 años hasta los que leen ahora. Este libro se lo recomiendo a todos los niños que estén de mal humor, porque para alegrarles un poco el día, y porque este libro es cómico y tiene un poquito de gracia. A algunos el libro les marcó, como a la periodista Belén Kaiser. En mi cole, cuando vino a firmarnos, iba yo, una niña de 11 años, yo creo que tenía menos, con mi libro de Las aventuras de Fray Perico, y allí que me acerqué y le dije: Juan, yo quiero ser escritora como tú. Y entonces él me escribió para Belén, una futura escritora en ciernes, y esa palabra, en ciernes, me la enseñó él. Yo nunca la había escuchado, no sabía lo que era, y desde entonces me ha perseguido como un mantra esa palabra. Con Las aventuras de Fray Perico y su borrico, que yo me leía por la calle, no podía parar de leer sus libros, estaba saltando unos volardos mientras que leía, ¿quién se le ocurre? Y claro, me caí y me clavé los brackets en el labio y empecé a sangrar. Así que siempre me acuerdo de esa anécdota cuando veo el libro y cuando paso por delante del colegio. Otro lector que le tomó el relevo es Roberto Santiago, autor de Los futbolísimos. Lo leí, lo disfruté, me reí, lo compartí con mis compañeros, y yo creo que para mi generación, desde luego, fue un libro de cabecera, absolutamente. Tiene en esencia lo que debe tener una buena historia: personajes inolvidables, un sentido del humor profundo,
esa bondad que yo creo que traspasa absolutamente generaciones. Fray Perico y su borrico es un clásico en el mejor sentido de la palabra, y estoy convencido de que va a seguir habiendo muchísimas más reediciones y que va a seguir sumando lectores más y más y más. Segunda persona del plural, tú. Tú a lo mejor has sonreído al volver a oír hablar de Fray Perico, que por ejemplo lleva en mi mesa de trabajo un par de semanas y compañero que pasa, compañero que dice, anda, Fray Perico. Pero yo ya te confesé que yo no sabía de él, ni en mi faceta de posible lectora en su momento, ni como madre tampoco. Pues entonces tú has llegado hoy al libro y debes saber que va por la edición 73 y que con El Pirata Garrapata, su otra gran serie, llevan más de 9 millones de ejemplares vendidos. Perdurarán y perdurarán. Ese era el deseo de su autor, Juan Muñoz Martín. Siempre serán los personajes los que perdurarán más que el autor. Sí. Y en primera persona del singular nos ayuda a saber cómo de importante es y ha sido Fray Perico, la hija de su creador, Ninfa Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ninfa? ¿Por qué crees que tu padre consiguió hacer leer a tantos y tantos niños? Pues yo creo que lo han comentado todos. Es divertido, es carismático el personaje, un poco como él. Yo creo que es su reflejo. ¿Tú reconoces a tu padre? Lleno de humor. ¿Reconoces a tu padre en Fray Perico? Yo le veo esa humanidad que él tenía, la veo en Fray Perico, y cómo él veía las cosas. A todo alumno que tenía le ensalzaba o le buscaba lo bueno que tenía y se lo decía. Y muchos dicen, pues yo me he encontrado con gente que dice, ¿sabes? He sido dibujante porque tu padre me dijo que le dibujase antes de publicar, a lo mejor un alumno suyo, sí. Un cuento. Me dijo, está fenomenal, tienes que seguir por ahí, si te gusta. Entonces, creo que a todos les buscaba, como a Fray Perico, su lado bueno. Y además es un libro que fuera de España se ha utilizado para enseñar o para que alumnos aprendan a hablar español. Pues en Japón venían muchos japoneses y hacían el camino de Fray Perico, que se le ocurrió a un señor que daba clase de español. Y curiosamente utilizó Fray Perico como método de enseñanza porque le parecía divertidísimo. Y además organizaba viajes, o sea, todo ya inventado en los 80. La temática viajes, aprender, y sí, lo usaron durante mucho tiempo para aprender español en Japón. Tu padre, Juan Muñoz, fue medalla de oro al mérito en las Bellas Artes y fue primer Cervantes chico. ¿Eso qué es? Cervantes chico, pues un premio que organizó el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, supongo que con más entidades, sí. Y quisieron dar relevancia a la literatura infantil. Y al primero que premiaron fue a mi padre, y bueno, es un premio que ha seguido desde el 92, pues dando visibilidad a los autores de infantil. Así que es un premio muy reconocido y muy bonito. Y entiendo que a él le hizo mucha ilusión, claro. A él le hizo muchísima ilusión y ha sido siempre un defensor de la literatura infantil y juvenil. Porque bueno, es donde nace las ganas de leer o descubrir que es divertido, ¿no? Que te gusta. Claro. Tu padre falleció hace un par de años, a los 94 años. ¿Hasta qué edad escribió? Pues él siempre estaba escribiendo. Yo recuerdo que unos días antes de fallecer, que ya falleció de viejecito porque cogió una gripe y no salió, le llevé a un colegio como 15 días antes. Y bueno, él, pues lo de siempre, saludaba con rimas a los chicos, los ponía a hacer teatro, a leer, se caían al suelo de la risa, les animaba. Bueno, todos querían ser escritores ese día que yo fui, todos querían ser futbolista y escritor, enfermera, y voy a tener un blog de no sé qué, todos a escribir. Y, o sea, siempre estuvo escribiendo. Siempre. Hasta el final. Es verdad que al final a lo mejor más cuentos, unas cositas más breves, pero sus notas ahí las tenía. Y cuando revisaba lo escrito,
¿Se seguía sorprendiendo él mismo? Pues la verdad es que el último libro que publicó, cuando le pasé la versión que mandó a la editorial, sí, él mismo se reía, decía, ¿esto lo he escrito yo? ya está. Pues la verdad es que qué ocurrencia, pues es muy gracioso, sí, le comentaba. O a veces releía su libro y él mismo se leía, sí, siempre lo decía. Y bueno, eso descubría en los chicos también, porque es que los chicos a veces venían y le decían, yo me lo he leído 10 veces, 20 veces, y todavía me río. Después de 20 veces que se lo sabían de memoria. Y me contabas ahora, Ninfa, cómo reaccionaban los alumnos cuando lo llevaste poco antes de su muerte a un colegio, que todos querían ser escritores. Teníamos también testimonio antes de alguien que tu padre había sido su maestro. ¿En esa faceta de maestro era igual que en su faceta de padre? Era todos sus o sea, no digamos castigos, pero tenía un ingenio que tú no te esperabas nada. De cómo iba a reaccionar siempre era diferente al estándar, en todo. O sea, incluso no dices en los castigos, pero incluso en los castigos, entiendo. Sí, los castigos pues a lo mejor era hacerte cosquillas, ¿sabes? Pero eran súper castigo, o en fin, que se le ocurrían unas cosas. Otro castigo que tenía era que te tenías que sentar, te cerraba la puerta y te dejaba en la escalera. Eso era un castigo terrible. O no sé si te contaba sus castigos o lo que hacían de pequeños. Todo siempre tuvo una imaginación que se salía de la norma, yo creo. ¿Había conflicto con tu madre por esa manera de ser? No, mi madre se entendía perfectamente. De hecho, mi madre le pasaba a máquina todo lo que escribía. Y él escribía en hojas con una letra que yo no consigo entender. Y luego, además, si tenía que hacer cambios, como cortaba, pegaba con las tijeras, pegaba con papel, con celo, ponía pinzas. O sea, no, con mi madre no estaban muy unidos. Se ha reeditado, Ninfa, de nuevo Fray Perico, de lectura fácil, y se ha publicado una obra inédita, El Quijote en verso. ¿Queda Juan Muñoz para rato? Pues mira, hay constantemente iniciativas de gente que le tiene tanto cariño a la obra y a él, que si tienen oportunidad te ofrecen cosas. Entonces nosotros, como estamos abiertos a todo, creo que seguirán surgiendo cosas. Sí, porque nos llegan muchas ideas y nosotros estamos encantados. Pues Ninfa Muñoz, ha sido un gusto conocerte y para mí también conocer a Fray Perico y su borrico, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Un beso grande. Hasta luego. Saludo. Gracias, Ana. A ti. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.